autorizados a construirlo. A ver, ¿qué cosas son importantes para tener en cuenta? Jamás poner CAPEX en un estado de resultados. Eso sí, es un error grave. Cualquier CAPEX que tenga la compañía, ¿dónde debiera ir en este estado patrimonial? En el activo. Si compra una máquina, va en el activo. Si compra un rodado, va en el activo. Si invierte plata en una fábrica, es parte del activo. En el estado de resultados, prohibidísimo poner CAPEX. ¿Qué va en el estado de resultados relacionado a esa inversión? La amortización, perfecto. Mismo comentario para si uno pide un préstamo, no poner préstamo en estado de resultados, sí poner lo que vimos antes, el componente financiero, los intereses, y aplica de la misma forma para acá. Cada vez que uno pide préstamo, ingresa plata en el pasivo. Cuando uno lo cancela, desaparece. ¿Eso iría en delta working capital? La parte de financiamiento no. No, el préstamo. No. Eso ¿Qué pasa? El working capital es activo corriente menos pasivo vas a corriente. cobrar cuentas a pagar. Exacto. ¿Qué puede pasar? Que los préstamos, a medida que van venciendo, puede ser que lo tengas clasificado contablemente como un pasivo corriente, porque te vence dentro de los próximos 12 meses. Ahora, a efectos del working capital, del capital de trabajo, no hay que incluir componentes de financiamiento a largo plazo, solamente proveedores. Ahora, si en el año 2 tenés que calcular el préstamo, Sí, eso es plata que sale. sí. Eso iría cuando vas el free cash flow. El free cash flow no. Estamos analizando nada más que el proyecto. ¿En dónde entraría esa parte del préstamo? Acá, en la tasa de descuento. Porque pues, la tasa de descuento en este ejercicio está como un dato. Ahora, esta tasa de descuento es el promedio ponderado de dos cosas. Y me vuelvo acá. El costo de la deuda y lo que piden los accionistas, el costo del equity. En función a cuánto me financio yo con deuda y cuánto me financio yo con equity, en función a un promedio ponderado, me termina definiendo la tasa de descuento al que se termina descontando del proyecto o los flujos de fondos desde la empresa. Ahora, para saber el costo de la deuda, lo que uno debería hacer es hacer solamente el flujo de fondos de la deuda. Tomando el ejemplito, el caso que vimos recién. ¿Cuál sería el flujo de fondos de la deuda con el ejercicio que vimos recién? Vamos a hacer solamente flujo de fondos de la deuda. Teníamos una deuda de ¿cuánto? 52 años. Perfecto. O sea, el flujo de fondos se compondría de ingresos en el momento cero por 50 pesos. ¿Qué más? Estos 50 pesos me obliga a pagar ¿qué? Tengo intereses de menos 5 y menos 5. Y después tengo ¿qué? Cancelación menos 50. Devuelvo el capital. Para lo cual, el flujo de fondos de la deuda es 50 menos 5 menos 55. Ese es el flujo de fondos de la deuda. ¿Cómo calculo
¿Cuál es el costo entonces de la deuda? ¿Qué tendría que calcular? Esto es un flujo de fondos. Con la tasa de la deuda. Bien. ¿Qué sería la tasa de la deuda? Un número que no es 12. ¿Eh? Un número que no es 12 en teoría. 10. Claro, 10, sí, sí. En definitiva, la TIR retorno este 10%, que en definitiva el ejercicio me lo daba, pero ahora llegamos al mismo valor haciendo el flujo de fondo de la deuda, me dice cuánto es el KD, cuánto me cuesta nada más esta parte de mi financiamiento. Si el costo total del proyecto es 12, significa que KE tiene un valor, tiene un requerimiento mayor que ese 10%, tal que el promedio ponderado me termine dando 12. No, eso te quiere decir que el KE es 2. Que en realidad lo que me dice es KD por el peso que tiene KD en el total del financiamiento más KE por el peso que tiene el total del financiamiento del equity es igual a 12%. Los únicos datos que tengo acá es este de acá, que me da 10%. W es D sobre D más equity. Acá sería deuda sobre deuda más equity. Exacto. Y acá sería equity dividido deuda más equity. Como no me habla nada del peso que tiene uno, el peso que tiene el otro, de esta fórmula no la puedo resolver, solamente sé que por un dato es 12. Entonces sería solo el equity, no la... No, 12 el total. El total El sería. total. Solo sería el del total. Claro. Mi pregunta de antes fue, si sabemos que esto es 10, o sea que esta parte del financiamiento se financia a un costo del 10% y el resultado es 12. Ok, 12 es el 12 es el WACC. Claro, exacto. Significa que toda esta parte se financia a un costo mayor del 10. Bueno, O sea, para hacer todo eso tenés que tener el balance completo. Para poder hacer la estructura de... sí. Y a veces ni siquiera con el balance te alcanza, porque lo que importa es el valor de mercado de esas dos partes. Bueno, vamos con el ejercicio 4. Usted ha sido contratado por una empresa productora de alfajores para evaluar la compra de una máquina para fabricar chocolates de alta calidad. Esta máquina permitirá fabricar anualmente 500.000 cajas de chocolate que la empresa estima vender íntegramente a 12 pesos por caja. Los costos fijos y variables totales, sin incluir amortizaciones, para dicho volumen ascienden a 2,5 millones de pesos. Se estima que se podrá vender esta misma cantidad de chocolate durante cada uno de los 5 años de vida útil que tiene la máquina. La máquina cuesta 11 millones de pesos y al final de su vida útil de 5 años podrá ser vendida por 900.000 pesos.
La amortización es en línea recta y debe amortizarse íntegramente en los 5 años. La tasa de impuesto a las ganancias es del 40%. En el momento de compra de la máquina será necesario invertir también 500.000 pesos en capital de trabajo, los cuales serán recuperados al final del proyecto. La empresa planea pagar la inversión total con recursos propios. El beta unlevered aplicado a la venta de chocolates es de 1,30. El rendimiento esperado del mercado es del 11% y la tasa libre de riesgo es del 5%. Llegaron a ver algo de beta apalancada y desapalancada, ¿no? Buenísimo. Bueno, pregunta A, ¿le conviene a la empresa incorporar esta máquina? Luego viene la parte de efectuar su análisis en base al valor actual neto de los flujos de fondos libres. El dueño de la empresa le comenta la posibilidad de financiar parte de las inversiones mediante un préstamo a 5 años de 6 millones que será amortizado en 5 cuotas anuales iguales, sistema alemán, a una tasa de interés del 12% sobre saldo de la deuda. Pregunta B. ¿Cuál es el efecto de incorporar el endeudamiento al análisis que realizó en la pregunta anterior? Cuantifique el efecto sobre el valor del proyecto. Pregunta C. ¿Cuál hubiese sido el análisis si se hubiese partido del supuesto que la empresa mantendrá para este proyecto un nivel de endeudamiento del 50% sobre el valor del proyecto en cada año? Mantiene un nivel de deuda valor del proyecto de 50%. Bueno, vamos con la pregunta A, que es algo que ya vimos, y después le metemos más complejidad en la B. ¿A cuánto debería hacer mi horizonte de planeamiento? A 5 años. ¿Cuál? Hoy 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puedes guardar esa hoja así? Lo tengo arriba. Ah, perdón. Bien. Arrancamos el estado de resultados. ¿Qué debiera pasar con las rentas? O sea, estamos evaluando la compra o no de una máquina nueva. 500.000 por 12. Bien. A partir del año 1, la empresa dice que vende 500.000 cajas a un valor de 12 pesos por caja. 500.000 por 12. $6 millones de pesos de ventas. ¿Cómo sigue? 2 millones. Tengo costos fijos y variables de 2,5 millones de pesos. ¿Qué más? ¿Tengo otros gastos? ¿Capital de trabajo ahí también o no? Y de trabajo
no en estado de resultados. Amortizaciones. Amortizaciones. Bien, ¿de qué? La máquina nueva. Perfecto. La máquina nueva vale 11 millones de pesos. Anótenselo porque después nos va a servir el dato. ¿Y deprecia en cuánto tiempo? Si la compro en el momento cero, serían los 11 millones de pesos dividido 5 años de vida útil. ¿Qué más? La venta residual. Bien. Dice, podrá ser vendida por 900.000 pesos en el año 5, para lo cual tendría la venta de maquinaria $900.000 pesos. Una pregunta, ¿en estado de resultado las ventas de los, o sea, los valores residuales, ¿cómo se coloca? Venta bien de uso. Es venta de bienes de uso, ¿no? Pregunta, la amortización amortizas todo. Sí. No importa el valor residual que te quede. El punto es, esto está asumido que vendés la máquina el 31 de diciembre del último año. Para lo cual, ¿cuál es el valor residual de la máquina a fin del año 5? Cero. ¿Por qué? Porque registraste 2.200.000 cada año. Si esto dijera, la vendés en el año 4, ¿qué debiera pasar? Debiéramos residual. traer los 900.000 porque lo vendo antes y colocar el valor residual de ¿cuánto? 2.2. De 2.2 también. Habría que ponerlo de esta forma. Valor residual de 2.2. Pero como me dice, la vendés en el año 5, directamente el valor residual es 0. ¿Alguna cosa más? No. La empresa... Vamos... Por el momento no tengo intereses. El EBIT es lo mismo que el EBT. Los impuestos son del 40% también, para lo cual ya quedó el dato del ejercicio anterior, 40% sobre las ganancias antes de impuestos que voy teniendo en cada año. Free cash flow. Traigo la información que tenía el EBIT para cada año. Los ajustes son los mismos, veremos cuáles aplican y cuáles no. El tax del 40% lo repito. ¿Y qué más? Variación de working capital, ¿qué debiera colocar? Menos 5.000. Bien. ¿En qué momento? En el año 0. Perfecto. Y más 500 en el último. Menos 500.000 pesos, porque el proyecto demanda una inversión inicial en capital de trabajo de menos 500.000 pesos. Y recupero al fin del año 5 esos 500.000 pesos. O sea, no me quedo ni con existencia de nada, ni con proveedores, ni con cuentas a cobrar, nada de nada. ¿CAPEX tengo? Sí. ¿Cuánto? 11 millones. Los 11 millones. De la máquina que compro en el momento cero. ¿Algo más? Amortización.
amortización es. Voy al estado de resultados, me fijo cuánta amortización tuve en cada año y me traigo el valor opuesto. Valor contable de los activos vendidos. ¿Tengo que seguir ajustando algo? No, porque no hay valor residual. Exacto, era cero. Llegamos entonces a nuestro flujo de fondos operativo indirectos de esa misma forma. ¿Está bien? Ok. Pregunta, ¿tengo perpetuidad en este ejercicio? Y no vendí como. Vendés la máquina. No, porque te quedas en la máquina. Exactamente, para lo cual no se espera que el proyecto continúe más allá del año 5, no debiera tener perpetuidad. ¿Cómo llegamos a nuestra tasa de descuento? ¿Qué datos nos da el ejercicio? Antes de la pregunta, ¿qué nos dice? El movimiento esperado del mercado es 11. Justo antes, el renglón anterior dice, la empresa planea pagar la inversión total con recursos propios. Para lo cual, en nuestra formulita que vimos antes de costo de la deuda por el peso que tiene la deuda más el costo del equity por el peso que tiene el equity, toda esta parte me dice cero. ¿Por qué? Porque se financia plenamente con recursos propios. %, del costo del equity. Como calculo entonces el costo del equity. Y ya los tenemos. Ahí sí está bien lo que decían antes. Me dice, el beta desapalancado aplicable a la venta de chocolates es igual a 1,30. Rendimiento de mercado es igual al 11%. Y me dice, la tasa libre de riesgo es del 5%. ¿Qué deberíamos hacer entonces?